Hola, ¿cómo están? Hola, Diana, hola, Eugenia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias. Bien. Pues bueno, hoy estamos un lunes más aquí en Restaurando al Ser, en la plataforma de Meditation. Y por primera vez en un ratito estamos solo nosotras tres. Recuerda que aquí te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y hoy tenemos un programa interesante porque con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Nos están moviendo el tapete a todo ser humano, ¿no? Y necesitamos hacer un proceso de buscar nuevas maneras de estar aquí. Esa idea de estar en la zona cómoda ya no, ¿no? O te sales o te sales. No hay forma de... No hay forma, y creo que casi que si hacemos una encuesta nos vamos a encontrar que no hay nadie que esté como en su zona cómoda. Le han pasado cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy, que es la soberanía, pues tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, pues me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? Yo más o menos preparé algo, pero preguntarles qué es eso de soberanía para ustedes y cómo lo han vivido ustedes. Pues mira, justo ahorita decías, ¿no? De esta parte de estar en la zona cómoda, ¿no? Cómoda. Y que efectivamente nos están sacando, por lo menos incluyéndome a mí, ¿no? De esa zona cómoda en la que estaba, ¿sí? De la paz y la tranquilidad y la armonía de mi hogar, ¿no? Que sigue siendo así, pues. Pero es muy interesante cómo en las pequeñas comunidades, como puede ser en mi caso el espacio donde vivo, de repente se da un fenómeno que pareciera un reflejo de lo que está sucediendo a nivel macro, ¿no? En el sentido de una decisión, de una división, ¿sí? Por la elección de una nueva mesa directiva para el fraccionamiento en el que yo vivo, ¿sí? Y donde precisamente porque la gente está en su zona cómoda, la única persona que se propuso es una persona que nadie quiere, ¿sí? Pero hasta que no se propuso y no puso su planilla, entonces la gente dijo, no, a ver, no, fulanito no, ¿no? Pero entonces, creo que eso es un buen ejemplo de cómo tienen que suceder cosas aparentemente desagradables para que las personas salgamos de nuestro confort y nos demos cuenta que si queremos crear algo, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y quiero, o sea, pongo este ejemplo porque al final, en el esquema de la Asociación de Colonos, donde yo me encuentro, ¿no? Esto, que es un fraccionamiento bastante grande, pues existe la figura tradicional del presidente, secretario y tesorero, ¿no? Que al final es un esquema piramidal, ¿no? Y donde pareciera que el presidente de Colonos, que es un vecino cualquiera igual que yo, ¿sí? Pero adquiere cierto estatus, ¿no? Sobre todo la figura del presidente, como que el secretario y el tesorero es así de, no, pero el presidente es como que la palabra presidente es así de, uy, ¿no? O sea, como cierto estatus. Y el caso es que, pero claro, el presidente de la misma manera también es criticado, ¿no? Por si hace y si no hace, porque no hace, ¿no? Entonces, la idea al final que surgió después de que se propone este hombre, el que nadie queremos, ¿no? Es cortar la pirámide, ¿no? Y hacer representaciones por las 3 secciones del fraccionamiento
y de manera que todos participemos, ¿no? Y que haya un consejo administrativo y no una cabeza que toma decisiones, ¿sí? Entonces, a mí me pareció una idea muy buena y bueno, estamos en ese proceso de transición porque, bueno, no ha sido fácil, hay mucha resistencia, pero al final esa resistencia, o sea, yo veo lo que está sucediendo en el lugar donde vivo, que además es un lugar que ustedes conocen, que es acogedor, seguro, hermoso, en verdad es un sitio hermoso donde pues, he vivido en paz y en armonía, y de repente esa paz y esa armonía está siendo, entre comillas, amenazada por todo este fenómeno que se está sucediendo en el fraccionamiento. Entonces, y eso es interesante porque al final es para poder avanzar, ¿sí? Y consolidar finalmente el proyecto por el que votamos muchos vecinos, que es el de cortar la pirámide y hacerlo más una comunidad, ¿no? Una comunidad de apoyo. Fíjate, porque en el esquema anterior se criticaban los vecinos porque ¿por qué se le da privilegio a un vecino si hace una propuesta, por ejemplo, para colocar cámaras de seguridad, ¿no? Entonces la otra es de, ¿y por qué no si es vecino? O sea, él vive aquí. ¿No? Entonces, ¿quién mejor que alguien que se va a preocupar por su propia seguridad y la de su familia, que va a hacer bien la chamba, ¿no? Claro. Pero entonces esta parte de rivalidad y competencia, ¿no? De por qué se lo dan a él y a mí no, ¿no? Que el sujeto que se propuso para presidente que nadie queremos es el que está diciendo eso, ¿no? Claro, sin mencionar que se plagió el proyecto del otro, ¿no? Pero bueno, es un pequeño detalle. Pequeñísimo detalle. Pequeño detalle. Pero es esta parte o sea, yo lo estoy viviendo en mi entorno de una manera muy clara, ¿no? Como para poder defender lo que uno quiere, o sea, ya no podemos depender de este esquema piramidal, donde alguien va a ocupar esa posición y alguien más se va a ocupar de resolver los problemas de la comunidad, sino que somos nosotros quienes además tenemos que defender nuestra postura y nuestra posición, ¿no? Hasta lograr que esto consolide, porque pues todavía estamos en ese proceso, ¿no? Y la verdad es que, y yo, o sea, yo lo veo en mí, porque me observo a mí quejándome de por qué me vinieron a mover de mi zona de confort, o sea, ¿no? O sea, todo un tan tranquila. Que tiene varios hilos. O sea, yo que vivía aquí tan tranquila y tan cómoda, y claro, con otros proyectos como el programa de radio y nuestro centro de sanación en la Ciudad de México y otras cosas en las que estoy involucrada, ¿no? Y después, ¿por qué mi paz y mi armonía se ven afectadas por esto, ¿no? Pero es precisamente, creo yo, el movimiento que tiene que suceder para que nos demos cuenta nosotros como individuos y como miembros de una comunidad que somos nosotros quienes somos los hacedores del cambio, ¿no? No las autoridades, ¿sí? Las autoridades, o sea, aquellas personas a quienes nosotros erróneamente les concedemos autoridad cuando votamos por ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque es esa parte de cuando tú vas que hay que ir a votar, ¿no? A ver, cabrón, pero si yo voto por alguien, le estoy cediendo mi soberanía, ¿no? Exacto. Y entonces ese es el concepto que yo creo que no es claro de qué es la soberanía, ¿no? Y sobre todo, bueno, en mi caso, que es esta parte siempre ambivalente, ¿no? Porque, bueno, yo soy muy claridosa, ¿no? Entonces, en todo este proceso que les he contado, pues por ahí tuve un altercado donde fui muy claridosa, ¿no? Y entonces así de, ay, pero ¿cómo, no? Porque entonces, es que eres muy grosera. No, cabrón, o sea, nomás te estoy diciendo las cosas como son, ¿no? O sea, sí. Pero porque estamos acostumbrados a una hipocresía, somos muy hipócritas en la sociedad mexicana. Y yo creo que en todos lados, ¿no? Pero bueno, somos muy hipócritas, ¿no? Porque por no tener una confrontación, ¿sí? Por no decir que no, decimos que sí a todo con una sonrisita. Pero al final no cumplimos, ¿sí? Y no tomamos acción, ¿sí? Así es. Entonces,
dejar de ser hipócrita, ¿sí? Yo creo que es la cosa más difícil para la gente, ¿no? De dejar de decir sí cuando en realidad quieres decir no, ¿no? O dejar de pensar además que para lograr algo, esta es otra parte, ¿no? Que es por ahí una experiencia que también he tenido en este proceso, ¿no? Es que yo no quiero actuar como los malos, tienes toda la razón, yo no quiero actuar como los malos, ¿sí? Pero no por no actuar como los malos, voy a dejar de poner un límite, ¿sí? Y el límite lo tengo que poner con asertividad y con fuerza, ¿sí? No con una sonrisita en la cara. ¿Sí me explico? Entonces, hay momentos para ser amables, pero también hay momentos en que tengo que dejar la amabilidad de lado y ser asertivo o asertiva, ¿sí? Y eso no implica el que yo deje de ser una buena persona, ¿no? Porque por sobre todas las cosas hay que tomar en cuenta y hay que mirarse a uno mismo en cuál es la intención que tú tienes detrás de tu acción, ¿sí? Yo te puedo decir, no, no te lo permito, ¿sí? Pero si yo no te permito algo, pues no te lo voy a decir, ay, perdón, pero es que no me puse a hablar así, ¿verdad? No, cabrón, o sea, a mí no me hablas de esa manera, ¿sí? Y si me sigues hablando de esa manera, me doy la media vuelta y me voy y te dejo hablando solo, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo veo de qué difícil no ser a veces en esta sociedad hipócrita, ser soberanos, porque si somos soberanos, somos confundidos con gente rebelde, ¿no? Con gente disruptiva, ¿no? Y con gente mala, ¿no? Y no es cierto, esa es la hipocresía de la sociedad, ¿no? Ese sería mi primer comentario. Ok, muy bien, muy bien. Ok, gracias. Fíjate, aquí tiene, para que te sientas acompañada, Adriana Migueles nos pone, hola señoras, me encanta escuchar acerca de este tema. Yo soy igual, me dicen ármala de pedo, porque exijo lo que me parece que debe ser, porque pido y soy directa, pido lo que necesito y eso no les gusta. No, me han dicho de todo, hasta en mi familia. ¿Se acuerdan de calladita te ves más bonita? Claro. Es indignante, así es. Pero hay algo interesante en esto de la soberanía. Es como ejercer tu autoridad que reside en tu poder, ¿no? Pero esto que hablabas, Diana, de poner los límites en donde pues se tiene que ser tajante y a veces, digamos, brusco, ¿no? Eso es algo que a veces yo me cuestiono porque si nosotros como almas aquí en este plano físico, lo que estamos aprendiendo es a recibir y a dar amor, cuando tú tienes que poner los límites, de hecho hay un ejercicio que les invito a practicar, que es cuando tú vas a decir algo o hacer algo, te preguntes si es verdadero, si es necesario y si es amoroso. Y si no cumple alguno de estos tres, entonces no lo haces o no lo dices. A mí la parte más difícil de este ejercicio es si es amoroso. O sea, es la forma en que tú lo vas a expresar y vas a llevar a la acción o vas a decir algo, ¿es amorosa o no? Y ahí es donde ya conmigo la puerca tuerce el rabo, porque yo soy también así directa, ¿no? Oye, ¡tas! Ahí va, así es. Ay, no, pero se ofendió, se sintió mal, ¿sí, no? y yo me pregunto, ay, creo que no fue amoroso como lo dije. ¿Puedo? Porque Sí, fíjate, claro. ese es un muy buen punto, una buena discusión, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que, claro, uno empieza siendo políticamente correcto, ¿sí? Pero cuando te das cuenta de que te ignoran,
Sí, entonces, esa parte del amoroso llega a un punto en donde yo digo, ahorita que te escuchaba decía, ok, pero ¿qué quiere decir amoroso? Ajá. Porque al final, o sea, yo no dejo de reconocer que estas personas que hoy yo llamaría disruptivas, malvadas incluso, tienen una función. Su función es precisamente que esta comunidad en donde yo vivo despierte, ¿sí? Entonces, pero eso no significa, o sea, el que yo te reconozca eso y que incluso te puedo dar las gracias, porque además es una función muy difícil ser el malo de la película, ¿no? Y ser señalado y ser confrontado, ¿no? Entonces es como, y que hablamos o regresamos a esta otra parte donde, no me acuerdo de esta mujer que también invitaste, Eugenia, de Cancar. Lilian. Lilian, sí, creo que sí, Lilian, ¿no? Ella es la que es judía, ¿no? Sí. Ok, sí. Que hablaba de esta parte de cómo sabes cuando te has enganchado, ¿no? Entonces, fíjate, en esta experiencia que yo he tenido, ¿no? Una persona con la que yo estoy terriblemente enganchada, esto es una vecina, ¿no? Que estaba fungiendo como presidenta supuestamente interina cuando el puesto no existe, pero bueno. Que lo que hizo fue una acción de desprecio hacia algo que yo propuse, ¿no? Entonces, no sabes cómo me enojó, me súper enojó, ¿no? Claro, después de varios días de estarme dando cuenta de, bueno, ¿por qué estoy tan enojada? Y lo que me di cuenta es que eso es exactamente lo que hace mi hermana, ¿no? Una de mis hermanas, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, claro, lo que pasa es que esta me trató con el mismo desprecio, ¿sí? Con el que me trata mi hermana, ¿sí? Y entonces ahí picó mi botón, por supuesto. Claro. ¿Sí? Entonces me queda claro que le estoy transfiriendo al hecho un monto de emoción mayor, digamos, del que le corresponde, ¿sí? Pero eso no significa que no me haya despreciado, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, como poner las cosas en balance, ¿sí? O sea, puedo reconocer esto, o sea, puedo reconocer que la intensidad de mi respuesta afectiva no corresponde al hecho, ¿sí? Pero eso no significa que el hecho no exista. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, claro, lo único que tengo que hacer es moderar mi respuesta, ¿sí? Hacia, digamos, la intensidad del hecho. ¿Sí? Entonces, es como esta parte de, o sea, es difícil porque no engancharse emocionalmente significa, para mí, en este ejemplo, liberar o reconocer lo que viene de otra parte, de una experiencia del pasado, ¿sí? O de una experiencia de mi vida relacional, ¿sí? Que no corresponde, ¿sí? Pero eso no significa que esta interacción con esta mujer no merezca una respuesta, ¿sí? De ponerle un límite, ¿sí? No se lo va a poner así porque, ¿no? Pero sí aquí. O sea, ahora, en mi mirada también como psicóloga, cuando tú tienes que poner un límite, o sea, lo tienes que poner para que funcione, porque si no, no funciona, ¿no? No lo puedes poner al mismo nivel, lo tienes que poner arriba. ¿Sí? Porque si no, no funciona. Claro, no, o sea, ponerlo acá, esto es un abuso, ¿sí? Pero tiene que ser a la misma intensidad, ligeramente arriba, ¿para qué? Para que funcione, ¿sí? Entonces, pero ¿sabes qué es lo que ha pasado en este caso y qué es la parte difícil del amor? O sea, bueno, ¿no? El amor para mí en ese sentido está en reconocer la función que estas personas tienen, que estos personajes tienen en el despertar de los demás y agradecerles su función, ¿sí? Pero eso no significa que se los voy a permitir. ¿Sí me explico? Sí, eso sí me queda claro. Eso sí me queda claro, porque en esto de, a veces confundimos amoroso con todo tiene que estar lindo, todo tiene que ser muy bonito, bello, suavecito. No. Lo amoroso también es cuando tú reprendes a un hijo. Claro. Por una acción inadecuada. Exacto. Eso también es amoroso. Exacto, ¿no? Sí.
tenemos como transgiversado el concepto de amoroso. Sí, pero cuesta trabajo, ¿sabes? Sí, cuesta trabajo, sobre todo como tú, Diana, que por eso yo creo que somos amigas, porque así, tú vas directo y a la cabeza. Y a mí eso me encanta, ¿no? Y para muchas personas eso no es grato, ni bueno, ni, ¿no? Pero a mí me gusta que me digan las cosas como van, como son, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, qué bueno que aclaras eso, ¿no? Porque, o sea, en este concepto de amor, claro, ponerle límite a un hijo y decirle no y hasta aquí, ¿sí? También es un acto de amor, ¿sí me explico? Entonces, es un acto de amor, además, primero para mí misma y después incluso para estos personajes, decirles, no te voy a permitir que me hagas daño. Claro. ¿Sí? O sea, respeto y te agradezco la función que tú estás realizando para que yo y la comunidad donde vivo se mueva. ¿Sí? Pero no te lo voy a permitir. ¿No? Y esta capacidad que tú tienes de ver realmente el más allá de lo que parece ser, que es darte cuenta de la función de estas personas, hacer que todos despierten, pues eso se adquiere a través de un trabajo personal, interno, ¿no? Un trabajo, no, de verdad, porque yo te puedo asegurar que no todo el mundo lo puede ver. Claro. Porque no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, ¿no? Así es. O sea, yo de repente la semana pasada me vi en verdad un día llorando así, ¿no? Porque esta mujer, ¿no? Y entonces dije, güey, ¿por qué estoy tan alterada por esto? ¿No? O sea, no puede ser. Entonces, a ver, ¿de dónde viene, no? Y entonces de repente fue así de claro, ¿no? Lo que pasa es que me hace exactamente la misma cosa, ¿no? Me van a regañar si yo utilizo la palabra adecuada para poderlo describir, que empieza con CH, pero... y termina con A. Lo que me hace mi hermana, ¿no? Claro. Pero entonces, claro, o sea, por eso toca mi botón. Pero si, efectivamente, si tú no tienes el trabajo personal y de repente la capacidad de detenerte a pensar, bueno, ¿y por qué estoy teniendo esta reacción? No se dan cuenta, ¿no? O sea, claro. No se dan cuenta. Claro. ¿Sí? Fíjate que todo esto tiene que salir ahora a la luz, precisamente, ¿no? Este asunto de la soberanía que para mí, Ivonne, en mi vida, ¿no? Empezó a surgir como un concepto, porque antes en la vida se me hubiera ocurrido la soberanía, ¿y eso qué, no? O sea, ¿qué es eso? Pero a raíz de que empecé a estudiar la cosmovisión andina y con José Luis Parisé, que mis respetos a ese hombre, ¿no? El lenguaje que maneja, ¿no? Y que además yo llevaba ya un rato también con este asunto de las palabras o del lenguaje y cómo lo utilizamos, ¿no? El lenguaje y todo el asunto de la comunicación. Entonces, en esta cosmovisión andina, Parisé habla, ¿no? De que los famosos jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, representan el poder político, el poder económico, el poder de la ciencia y el religioso, ¿no? Y que en el Apocalipsis, que es donde aparecen estos jinetes, ¿no? Hay que domarlos, hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Hay que domar a estos caballos, porque en realidad lo que hay que hacer es convertirse en el jinete que doma a estos caballos. Claro. Y entonces, de pronto es la idea de que el poder político, ¿qué es eso del poder político? ¿No? Pues los dirigentes, el presidente, el gobernante, el alcalde,
el no sé qué, el jefe, inclusive, ¿no? El jefe del salón de clases, la maestra, la directora de la escuela. O sea, resulta ser que el poder político está en todos lados y que la única persona que no tiene poder político eres tú, ¿no? Porque Claro. tus papás, y si no, si ya te casaste, tu marido, y si, ¿no? O sea, siempre hay alguien por encima de ti. Uh-huh. Y entonces, de pronto fue así como, pues, quítatelos de encima, ¿no? No los necesitas a ninguno de ellos, porque tú puedes crear tu propio poder. Uh-huh. Y es como, ¿y cómo? Pues simplemente yo puedo. Nada más. Tan sencillo, ¿no? Yo puedo. Y de repente empiezas a tener en tu cabeza un montón de cuestionamientos de, pero el poder es malo, el poder corrompe, el poder, si yo me pongo en el poder, me va a ir mal, ¿no? Y vienen otras cosas, porque entonces empiezo a estudiar también los chakras, ¿no? Y me encuentro con que el tercer chakra, que es el del plexo solar, tiene que ver con el poder, ¿no? Pero el poder personal, el poder interno, el poder que te da ser un ser divino. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces dices, yo puedo desde mi ser divino. Y al hacer un trabajo interno, empiezas a también romper paradigmas allá afuera. Claro. Porque a base de, en mi experiencia personal, a base de yo puedo, y nadie de afuera me va a venir a decir a mí lo que sí puedo y no puedo, ¿no? Conquisté mi yo puedo, ¿no? Porque hoy yo puedo. Tú venme a decir lo que quieras y yo veo a ver cómo, pero puedo, ¿no? Si me interesa, si es algo que va conmigo, puedo. Después el poder económico, ¿no? Y entonces, claro, empiezas, ¿y de dónde viene el poder económico? Pues los bancos, los financieros, la casa de valores, el no sé qué, el que tiene dinero, el rico, ¿no? El famoso, el que paga, manda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, regresando a mi historia, en mi caso particular, ¿no? Pues realmente el poder económico que me regía a mí fue mi papá y luego pasó a ser mi esposo, ¿no? Ese era mi poder económico, ¿no? Y cuando de pronto me encuentro con que mi marido ya no tiene poder económico, entre comillas, ¿verdad? Porque lo corren del trabajo, entonces empiezo a cuestionarme, ¿no? Esa parte, y Parisé dice, bueno, pues simplemente es yo tengo, ¿no? Y ese igual corresponde a chakras inferiores, al primero y al segundo, ¿no? Que son los que te enraizan y que te dan lo que tú tienes en la tierra, ¿no? Y otra vez, en un proceso interno de limpieza interna y de estar de pronto yo tengo, y además fue como, pues no necesito a nadie externo que sea mi poder económico, ¿no? Viene desde adentro de mí, yo lo genero y yo lo creo de una manera energética que después se vuelve física, ¿no? Pero es un poder interno. Yo puedo, si puedo, tengo. Yo puedo, yo tengo. Solucionado. Segundo paso, yo tengo. Tercero y cuarto, que van de la mano, que es el de la ciencia y la religión, que entonces ellos te dicen qué es lo que tú tienes que saber y qué es lo que tú tienes que creer, ¿no? Tú tienes que creer en tal, ¿no? Para los católicos es el credo, ¿no? Uh-huh.
y para cada religión será lo que sea. Y la ciencia te dice lo que tú tienes que saber. Y la ciencia se permea en la escuela, ¿no? Y entonces ellos te dijeron, tú tienes que creer en que hay unas leyes así, otras leyes asado, y tienes que creer en los científicos y en el método científico y que es el mejor del mundo y no sé qué y no sé cuánto, y tú te lo chupas, te chupas todo eso, y entonces el poder del saber, básicamente es la sabiduría, viene de afuera. Y te lo quitan también. No es tuyo, sino que es de afuera y tú te lo comes, ¿no? Y entonces te pasa algo a ti y luego corres a la enciclopedia, al libro, al médico, al científico, al naturista, al que sabe, porque tú no sabes. Y otra vez, vas hacia adentro, ves tu sabiduría interna, conectas. ¿Quién carambas va a saber más que Dios o que la divinidad? Pues nadie, si de ahí viene todo, ¿no? De ahí viene todo, la sabiduría, todo lo que hay aquí viene de ahí, ¿no? Porque el ser divino crea esto. Y cuando tú te asumes como un fractal de esa divinidad, entonces... No te oyes. Fíjate qué interesante, hablando de soberanía, de la conexión con tu propia divinidad, ¿no? Para poder tomar decisiones y le bajan el volumen. Así pasa. Y pasa frecuente. Sí, así pasan estas plataformas, ¿no? Pero bueno, retomando lo que decía Ivonne, ¿no? Porque es esta parte precisamente, ¿no? De conectar con la esencia divina que cada uno de nosotros es, con ese fractal, o sea, reconociéndonos como ese fractal, ¿no? De la divinidad, de esa conciencia universal, ¿sí? Que es consciente de sí misma, ¿sí? Entonces, y que todo esto viene también porque parte del tema del día de hoy viene precisamente porque alguna amiga mía que nos escucha con cierta regularidad me preguntó qué hacer o cómo trabajar con su hijo, el que, bueno, ella no ha decidido no ponerse la inyección, ¿no? Y, pues bueno, por supuesto, sus hijos tampoco, porque no son menores de edad, ¿no? Entonces, ella decide. Sí. Entonces, luego, entonces, no se van a poner la inyección, ¿no? Pero su hijo, que, pues bueno, está relativamente pequeño, pero bueno, no tanto, tiene, me parece, 12, 13 años, ¿no? Pues le preguntó, ¿y por qué no? ¿No? O sea, porque tiene como miedito, ¿no? Claro, ahí es como averiguar, bueno, pero ¿cuál es el miedo del niño? ¿Miedo a qué, no? O esta idea que de repente, claro, lo que decía Ivonne, ¿no? O sea, nos dicen qué pensar, qué es lo que debemos de pensar y qué es lo que debemos de saber, ¿no? Entonces, desde ahí viene el sistema de control, ¿no? Sí. ¿Cómo le explicas pues a un niño, ¿no? Puberto, ¿no? Ya entrando a la adolescencia, los motivos que tú tienes, ¿no? Decía, pues, ¿cómo lidio con eso, no? Bueno, pues uno averigua, ¿no? Por supuesto, cuál es la inquietud del niño, ¿no? Pero dos, pues es que depende de tu soberanía. O sea, porque es esta parte de, si tú como mujer, como mamá, como ser humano, estás convencida, ¿sí? Y tienes 100% la convicción de que no es adecuada ponerte la inyección, ni tú ni ningún miembro de tu familia que dependa de ti, tu seguridad, tu confianza, tu certeza
¿sí? Le va a dar certeza a tu hijo. Tan, tan. Es exactamente. Por eso quise empezar con esta idea de yo puedo, yo tengo, Ajá. yo creo, pero creo de crear, Ajá. ¿sabes? Y yo sé. Yo sé. Y entonces aquí ligamos con algo que es el conocimiento. Necesito conocer, necesito indagar, necesito no dar por hecho que lo que me enseñaron eso es, o lo que me dicen eso es, o tragarme, ¿no? Las mentiras de los políticos, de los medios de comunicación, de los sistemas de salud, ¿no? Empezar a ver la verdad. Ahorita que Eugenia decía, ¿no? Que habría que hacer 3 cuestionamientos ante algo que te dicen, ¿no? ¿Es verdadero? ¿Es verdadero? Y ahí nos metemos en un hoyo profundo porque en este rollo de que hay miles de religiones y miles de sectas y miles de partidos políticos y miles de no sé cuántos, cada quien tiene su verdad, ¿no? Ahora está muy de moda. Respeta la verdad del otro, cada quien tiene su verdad. ¿Y qué creen? Hay una verdad. Hay una verdad en singular y que es la verdad para todos, para todo el universo, no solo para nosotros, seres humanos, sino para el universo. Y es una verdad basada en leyes del universo, no del planeta, y no creadas por un científico que no estaba conectado. Porque ahí es donde está la verdad, es cuando yo soy una cruz. Por eso el símbolo de Jesucristo es una cruz. Pero fíjense, la cruz que te ponen es una cruz con una pata muy larga, lo cual quiere decir que hay un desequilibrio. Es un Dios terrenal que no está conectado hacia arriba. Nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de ser cruces perfectas, las cuadradas, con una verticalidad para poder dar una horizontalidad. Entonces, exacto, me conecto con la divinidad que soy, con la verdad que soy, para poder encarnar, ¿no? Incorporar en este cuerpo físico esa verdad, que es única, única, y que no indagamos y no cuestionamos y nos creemos lo que nos dicen. Y nos creemos, ay, la SEP cambió el plan de estudios. Ay, qué horror, qué terrible. Ay, quitaron ética y lógica y, ay, qué horror, qué horror. Y después de qué horror, ¿qué haces? Sigues llevando a tus hijos a la escuela, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué te sirvió el qué horror, no? ¡Ay, qué horror! No postularon al que yo quería, se postuló el otro, qué horror, qué espanto. ¿Y qué haces? ¿No? ¿Dónde está tu propio poder? ¿No? Pero es eso, es conocer. Sin conocimiento no se puede dar nada de esto, ¿no? Y hay una parte del conocimiento, ¿no? Lo contrario, que sabemos que las polaridades se tocan, que es la ignorancia, ¿no? Y además nos choca, ¿no? Alguien ignorante nos cae regordo. Ay, es que ni sabe nada, es un ignorante. Pues, ¿qué crees? Que tú también eres ignorante. Todos somos ignorantes porque ignoramos. Ignoramos el conocimiento que hay ahí de cualquier tipo. No lo vemos, no lo queremos ver, ¿no? Entonces, hay toda otra realidad que está ahí y que no la quieres ver. Entonces, no es que seas
inocente, ¿no? El inocente es el que no sabe porque no ha sido expuesto al conocimiento. Pero el conocimiento está ahí, está puesto, lo que quieras. Y ahora con Internet, más. Todo el conocimiento está ahí para que tú vayas y lo busques de una manera propositiva. No, ay, prendo las noticias. Ay, ya. Uy, ¿qué crees? Que pues ya les toca a los de 30 años. Ay, pues inscríbete, ¿no? No, no, indaga, infórmate, conoce, ¿no? Y date cuenta que hay un plan muy grande allá atrás de todo esto que te están diciendo, ¿no? Claro, y que además, precisamente en esta parte, porque tú decías, la información está allí. O sea, ignorar no significa, o sea, no tener conocimiento de manera inocente. No, ignorar es saber que hay un montón de información y negarse a verla, voltear para otro lado. Eso no te quita de responsabilidad. No. ¿Sí? Entonces, por eso también cada quien tiene que vivir las consecuencias de sus decisiones y de su ignorancia. ¿Sí? Así es. Para aprender lo que tenga que aprender. ¿Sí? Pero hacerte responsable, ¿sabes? Pero hacerte responsable, porque y esto, no es que eso es básico, porque la famosa New Age, ¿no? Que te dice cosas que tienen sentido, que hay una parte de verdad ahí de fondo, pero te la dejan muy light, ¿no? Es, tú eres el creador de tu realidad, ¿no? Entonces, haz tus decretos y di, la vida es linda, la vida es buena, voy a tener mi casa, voy a tener mi coche, voy a conseguir a mi pareja, ¿no? Pero no lo aplicas en retroactivo, ¿no? Toda la mierda que has vivido también fue tu responsabilidad. Ay, no, bueno, pero eso ya era plan divino y yo lo tenía que vivir. Sí, güey, pero no aprendiste nada porque no lo estás viendo, lo estás ignorando. Lo estás ignorando. No estás viendo que venimos de linajes de mucha guerra. Venimos de la Inquisición, ¿no? Si crees en la reencarnación, tú estabas ahí. Si no, tu linaje estaba ahí. Tu bisabuelo, tu tatarabuelo, mató gente, o lo mataron o mató, ¿no? En las revoluciones, en la guerra mundial, o sea, tú revisas. O lo violaron o violó también. Sí, sí. O sea, ¿no? Hombre entonces, o mujer. Sí. Lo que fuera. Lo que fuera. Entonces. Y entonces hoy te preguntas, ay, pero qué barbaridad, es que el mundo está lleno de corrupción, injusticia, violencia, esclavitud, discriminación. Sí, porque tú lo estás provocando y no te haces responsable al ignorar todo lo que sucede de fondo, ¿no? Todo lo que sucede de fondo, ¿sí? Detrás de la inyección. Exacto. Entonces, mientras tú estés en la posición de ignorar lo que hay detrás. Así es. ¿Sí? Así es. Hay mucho de fondo que tienes que saber. Tienes que investigar, por favor. Aquí lo hemos mencionado, a lo mejor no con tanta claridad y fuerza, pero aquí hemos mencionado la ley marítima. Estudia la ley marítima, averigua qué es eso. Averigua al hombre de paja. Ajá. Oye, Ivonne, pero antes que eso, ahorita con lo que tú has estado comentando con respecto al linaje, también creo que sería importante que las personas que nos ven y nos escuchan sepan de la mentira celular.
Ah, buenísimo. ¿No? La mentira celular está ahí en tus células, en tus propias células, y tiene que ver precisamente con este linaje. Así es. ¿No? Y nuestros antepasados tampoco se conocían a sí mismos. No, nada, cero. Y ahí está eso, en mis células, ¿no? Y esto es parte del conocimiento que tenemos que adquirir. Sí. Y esto es parte de eso que ya hemos hablado también en otros programas, en donde somos más pensados de lo que creemos. Así es. Nuestros antepasados piensan por nosotros a través de estas memorias celulares, ¿no? Y quizás por eso, bueno, quizás por eso sea que muchos nos quedamos en esta zona de confort, donde mejor ni me muevo, total, pues aquí estoy, ya ese día está de Dios lo que pasa, ¿no? Y no hago nada. Así es. Y o sea, nos han hecho creer que tenemos una vida linda, pero esto es un plan. Tienes que conocer que esto es un plan magistral de los soberanos de este planeta, ¿no? Porque soberanía tiene que ver con el que sustenta el poder. Y dado que tú no lo sustentas, porque tú no has dicho yo puedo, ¿no? Entonces, hay una serie de soberanos en la mera punta de la pirámide del planeta, ¿no? Que nuestros presidentes de países son jerarquía media. Encima hay toda una cúpula con un gran plan para que tú te mantengas sin ver, para que tú te mantengas ignorante. ¿Ok? Nada más un cachito de la historia porque es muy larga, ¿no? Sí, hombre de paja y sí, el hombre de paja. Ley marítima. ¿Ok? Les voy a contar un cachito de la historia nada más de este plan que lleva miles de años, ¿no? Los hippies fueron el primer despertar de la humanidad, de esta humanidad que lleva muchos años bajo estos soberanos satánicos. O sea, el gobierno del planeta Tierra es satánico, así como lo oyes. Averígualo, busca satanismo, lo vas a encontrar porque está ahí puesto, ¿no? No necesitas ir muy lejos. Masónicos, busca a los masónicos, ahí está puesto, ¿ok? Vienen los hippies, que son las primeras semillas estelares a despertar. Y el movimiento hippie que fue muy fuerte, porque fueron personas que se quisieron salir del sistema. Ya no iban a la escuela, ya no se vestían con lo que les decían que se tenían que vestir, ya no vivían donde les decían que tenían que vivir, ¿no? O sea, se salieron del esquema. ¿Y qué pasó? ¿No? Fueron totalmente derrotados. ¿Con qué? Drogas. Rock and roll a todo volumen, ¿no? No era tanto la música como tal. La música fue pervertida porque fue bajada a otra frecuencia, a una frecuencia disarmónica, ¿no? Y se las ponían a todo volumen, como lo siguen haciendo hoy en los antros, discotecas, ¿no? Y todo el mundo bien feliz porque ponen la música a todo volumen, cuando lo que hace es totalmente taparte tu tercer ojo y tu chakra corona y tu chakra garganta, te los destruye. Música, a todo volumen, drogas, alcohol. Lo empezaron a meter, ¿no? Obviamente se los regalaban y lo empezaron a meter ahí. Y a la par que estaban haciendo eso, agarraron a los hijitos de los hippies
Y en las escuelas les empezaron a decir que sus papás estaban mal de la cabeza, ¿no? Que lo que estaban haciendo era horrible y que lo que ellos tenían que hacer para así estar bien era ganar mucho dinero, tener propiedades, tener coches, tener ropa linda, tener cosas, ¿no? Pero lo que ellos decían, no lo que ellos querían, lo que ellos les decían. Y generaron esta generación que se llama de los baby boomers, ¿no? Donde Wall Street y toda esa las financieras hicieron un boom, ¿no? Y entonces, hoy, tú vives muy bien, ¿no? La vida que tú vives es muy linda, como para qué te mueves. Si tienes tu casita, ay, aunque sea chiquita, tengo mi departamento de 60 metros cuadrados, tan lindo mi departamento, ¿no? Ahí en un piso altísimo, desconectado de la tierra, ¿no? Con tu coche de marca. Ay, es chiquito, es de esos mini, pero es tan buen coche, ¿no? Con tus zapatos de marca, con tus tenis de marca, con suela de plástico que te desconecta, ¿no? Ropa de marca. Ponte a averiguar cómo fabrican esa ropa. Ponte a averiguar cómo fabrican esos perfumes. Ponte a averiguar cómo fabrican el lipstick que usas. Velo, por favor, porque de ahí... Sí, claro, porque, o sea, parte de la soberanía, o sea, al final del día, o sea, vivimos en un sistema que se ha ocupado de mantenernos desinformados, ¿no? Y otra cosa que es importante, y que ya lo hemos hablado también en otro momento, pero que aplica ahora en lo que está diciendo Ivonne, es el discernimiento. Porque hay tal cantidad de información y además hay muchas, pues, medios, pues, o movimientos, ¿no? Ideologías, donde te van a decir una parte de verdad para después decirte una gran mentira. Pero como tú sabes que la verdad es verdad, entonces vas a creer la siguiente cosa que te digan que es falsa, 100% falsa, ¿sí? Pero que te la estructuran de tal manera para que tú no puedas discernir. Entonces, en todo lo que tú escuchas, también hay que decir, esto es cierto, pero este pedazo de información que me metieron después, esto es falso. ¿Sí? Pero eso lo sabes cuando has escuchado al informador 1, al informador 2, al informador 3, al informador 4, ¿no? En distintos idiomas, cuando tienes la oportunidad de hablar distintos idiomas, o sea, escucha, ¿no? A todos los que puedas entender, porque eso te va dando criterio para poder decir, ah, mira, ¿no? Si 4 o 5 me dicen lo mismo, pues algo tiene que haber de verdad en lo que me están diciendo, ¿no? Y luego lo checas contigo. Contigo, exacto. Con tu verticalidad, ¿ok? Aguas otra vez, porque en esta New Age Light te hablan, ¿no? Te hablan los ángeles y los seres y los no sé qué y los no sé cuánto. Pero si tus canales no están limpios, si tú no estás bien aterrizada y bien limpia de todo tu canal energético, de tus chakras, de todo el kundalini, etcétera. Si tú no estás bien limpio, los mensajes que vas a recibir de allí, de esas zonas también, vienen perturbados, pervertidos también. Ajá. ¿Cómo me mantengo limpio? Alimentación. Quitar el flúor, estar... sal yodada. Sal yodada, no, por favor. Sal fluorada, no, por favor. Sal directamente de mar. Sí, sal, sí,
pero de mar, ¿no? Los azúcares, las carnes, o sea, vele, tú sabes, la verdad la tienes tú adentro de ti, ¿no? Y la verificas con muchos canales. Y cuando muchos canales están hablando de lo mismo, pues es que algo ha de haber ahí, ¿no? El poder científico que ahorita se está cayendo a pedazos, ¿no? Porque están cayendo precisamente esos personajes que han sostenido una supuesta verdad y que ya se les está viniendo abajo, ¿no? Porque los voceros de la OMS están así, ¿no? A punto de caer todos, porque no han dicho la verdad, ¿ok? El objetivo del plan, el objetivo real era intoxicarte directamente, no con el bicho que vuela, sino, ¿no? Así, directo. ¡Pic! ¡Pic! Sino con el supuesto bicho que vuela, sino directo. Pero Directito. no pueden llegar a esa intoxicación de manera directa si tú no lo permites. Así es. Sí, pero para que lo permitas, entonces tuvieron que infundirte miedo primero y crear confusión. Y presión además social y familiar para que aceptaras la inyección. Y entonces aquí es, ¿qué hago ahora? ¿No? Y nosotros aprendimos, bueno, yo desde hace mucho, y ustedes tiene poco, con este maestro Pedro Flores Clemente, ¿no? Que tenemos que ser impecables. Así es. Así es. Tenemos que practicar la impecabilidad. Y esta es la capacidad de tomar decisiones sin miedo y sin interés. Y este interés regularmente está en la necesidad de ser reconocidos, ¿no? Entonces, si nosotros poco a poco, porque es poco a poco, tampoco es que ya nos escucharon y ya mañana son otros, ¿no? Bueno, sí, ya empezaron a ser otros. Por lo menos se cuestionan. Poco a poco, si cada vez que ustedes van a tomar una decisión importante como decir, no me voy a vacunar, ¿no? Es desde dónde viene mi decisión, esta respuesta que me estoy dando, ¿desde dónde viene? O no, sí, me tengo que vacunar y que se vacune toda mi familia. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde? Porque la base prácticamente de todo lo que has dicho, Ivonne y Diana, es el miedo. Claro. Esa es la base de todo. Gracias. Y si yo tomo mis decisiones a partir del miedo, pues ya no estoy siendo impecable. Y ser impecable tiene que ver también con de no pecar. Y pecado viene de no ir en contra de mí misma. Fíjese qué interesante. Entonces, para ser impecable, tengo que trabajar en eso, tomar las decisiones sin miedo y sin interés. Pero fíjate qué hermoso, ¿no? Porque entonces ser impecable es serme fiel a mí misma. Claro, claro. Sí. Y por lo tanto, a mi divinidad. Y si yo escucho a mi divinidad, entonces siempre iré, ¿sí?, en la línea correcta para mí, ¿no? Así es, y la divinidad siempre está ahí, porque es nuestra esencia. Es que esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad que nos han querido disfrazar de mil formas, ¿no? Pero esa es la verdad. De hecho, pecado, la palabra pecado como tal quiere decir estar separado de la fuente. Creerme separado, no estar. Creerme separado de la fuente. Ese es el pecado. Y claro, desde ese pecado tengo miedo. Por eso la impecabilidad, claro, si yo soy impecable, yo estoy conectada con mi fuente y entonces, ya lo he dicho, ¿no? Varias veces, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, no hay forma de que nadie, ¿no? Es voluntad divina.
voluntad divina, pero no olvidemos las memorias celulares. ¿Cuándo somos nosotros los que tomamos la decisión? ¿Cuándo son mis antepasados los que toman la decisión por mí? Claro, por eso ahí viene el no ignorar. Ajá. No ignorar esa información. Así es. Y por eso ahorita ha salido el boom, ¿no? De estas terapias que van a indagar, ¿no? En esas memorias celulares, de qué programas y de qué me tengo que hacer cargo yo. Así es. Claro. ¿No? Para ponerlo y disolverlo y transmutarlo y quitarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y estamos también en un momento histórico, ¿no? Uh-huh. De muchas de aquellas cosas que nos hemos negado a ver, pues de repente nos los van a poner de tal manera que ya no vamos a poder ignorarlas. Así es. Por mucho que querramos. Sobre todo si nos la ponen ahora sí en los medios de comunicación oficiales que todo el mundo se sienta a ver. Uh-huh. Entonces, cuando eso suceda, sí, que esperamos que suceda pronto, que de hecho ya está sucediendo, lo que pasa es que, bueno. No sale en los medios masivos, entonces pues no lo vemos, pero sí está ahí ya. Pero sí está ahí ya. Ya está, ¿no? Toda la información. Pero cuando ya salga en los medios masivos, ¿sí? Recuerda que es importante conectar con tu divinidad. Volverte soberano. Volverte soberano. ¿Sí? Porque el desafío, que en realidad creo yo que experiencias como la que yo conté se están presentando precisamente para que todos aquellos que no han conectado con su soberanía y los que ya lo hicimos, que aprendamos a practicarla, o sea, conecten con esa soberanía, con ese poder, con ese yo sí puedo, yo sí sé, ¿no? Uh-huh. Porque desde ahí tú creas. Va a requerir, ¿no? Desde ahí tú vas a crear la nueva humanidad, ¿no? Exacto. No va a venir nadie a crearla por ti. No van a venir los ETs a rescatarnos. No. Ya nadie. están aquí. Están esperando a ver pero a no van a nosotros rescatar. accionamos. O sea, los famosos ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, seres estelares, ¿no? Que estamos esperando que vengan a rescatarnos. ¿Qué crees? Eres tú. Tú eres ese arcángel, tú eres ese ángel, tú eres ese maestro ascendido, tú eres ese ser estelar. Tú te encarnaste para eso. O sea, tú estás esperando que se te presenten acá arriba volando, ¿no? Cuando tú eres eso. Tú eres el extraterrestre que veniste a encarnarte porque era la única manera de entrar al planeta, respetando el libre albedrío. Uh-huh. Y tú tienes el poder creador, porque te viene del Padre, ¿no? Uh-huh. O sea, la divinidad es creadora, tú eres creador, sí o sí. Entonces, empecemos a crear desde nuestra soberanía, ¿no? Limpiando nuestras memorias celulares, nuestras memorias de linaje, limpiémoslas para poder crear un lugar donde ya no va a haber corrupción, ni injusticia, ni violencia, ni esclavitud, ni discriminación. Por lo menos esa es yo, Ivonne, declaro, ¿no? Que mi creación ya no tiene ni corrupción, ni injusticia, ni violencia, ni esclavitud, ni discriminación. Y si te quieres unir al clan, eres bienvenido. Pues sí. Ay, ok. Ya sí. 1808 será un número mágico. Estamos terminando. 1808. Sí, 88. De hecho, viene el portal 88, 8 de agosto, que es el portal del león. Oh. Es súper poderoso y hacia allá vamos, ¿no? O sea, ahí va a haber un crack fuerte. Así es. Y bueno, recuerden entonces que somos restaurando al ser y que restaurar al ser es precisamente regresar a tu esencia divina, liberar tu memoria celular y aprender a verte a ti mismo, ¿no?
Esos son los 3 aspectos, ¿sí?, que para nosotros ha implicado la restauración de nuestro ser, de nuestra esencia y de nuestra conexión con la divinidad. Recuerda que te acompañamos siempre en el camino de la parte oscura y temerosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón. Te esperamos todos los lunes a las 5 de la tarde aquí, mientras nos dure esta plataforma. Meditation. Y si no, no se preocupen. Ya nos si veremos. no se preocupen, nos encuentran en Telegram. Telegram. Nuestro canal de Telegram en Restaurando al Ser. Telegram y Signal. Dense de alta, por favor, porque estas plataformas van a tronar en un ratito, pero en Telegram y Signal, ahí nos podemos ver. Ahí estaremos y bueno, por número telefónico, ahí estaremos también. Adriana Migueles, Catalina Pesqueira, Marilis, ¿quién más estuvo por acá? María Felicita Sánchez desde Acaponeta, Nayarit. Y Facebook user creo que era Adriana Migueles. Así es que les mandamos. Mariana Muñoz, como siempre. Como siempre, ¿no? Hay entre 18 y 20 personas siempre conectadas. Muchas gracias, millones de bendiciones. Y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Bye, gracias.